punto cinco y ahora con Sinavit. Ahora, Ujú. estando en el Sistema Nacional de Abastecimiento, esto no configura, ingeniero, una duplicidad de funciones, ya que todos los actos de administración y disposición registramos en el sistema, pero también registramos en el módulo SIGA Patrimonio, que tiene la misma funcionalidad y es más, módulo SIGA Patrimonio tiene inclusive la depreciación. Y no estaríamos en una duplicidad de funciones, ya que estamos dentro de Economía y Finanzas y Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, no sé, ¿cuál sería su apreciación al respecto, ingeniero? Mira, eso en realidad se superponía, pues, porque SBN tenía de alguna forma ciertas funciones y el MEF tenía otras funciones. Pues, el MEF con su SIGA y la SBN por su lado, ahí sí podría yo decirte que había netamente un conflicto. Pero ahora que ya el abastecimiento está en el Ministerio de Economía y Finanzas, se supone que eso va a superarse, se supone. Claro, no es en este tiempo de transición y peor todavía con la pandemia encima, o sea, no va a ser eso de inmediato. Qué bueno que hubiéramos estado en un tiempo normal. Entiendo que eso hubiera sido excelente para que el MEF también acelere las directivas que tienen ellos pendientes. Entonces, en cierto punto, cuando se emita, lo que va a suceder es que el SIMI o el SIMI tiene que prevalecer o el SIGA va a prevalecer. En tanto eso no pase, entiendo que lo que ha hecho el MEF ha sido una transición, que aquellos que tienen SIMI, o perdón, SINAVIP, usen SINAVIP, y aquellos que ya tienen SIGA, que solo usen SIGA, ya no SINAVIP. Entonces, si tú vieras, no todas las entidades públicas a nivel nacional tienen SIGA. Por eso es que se ha optado por todavía conservar el SINAVIP. Habría Ahora, que pero ese es solicitar. un tema que va a tener que superar el MEF, pues sí, dime. Sí, habría que en todo caso solicitar opinión técnica, ¿no? A la Dirección General de Abastecimiento, ya que, por ejemplo, en una municipalidad provincial ya contamos con el módulo SIGA Patrimonio y a la vez tenemos SINAVIT. Entonces, Por pero eso, haciendo prácticamente, dando uso a los dos sistemas de duplicidad de funciones, porque el SINAVIT con el SIGA es más completo que el SINAVIT, porque como le digo, tiene asignaciones de uso, transferencias, bajas, altas, en, registradas desde las subastas, tiene todo completo y es más que de precio, como le digo. Entonces ya estaría claro, configurándose duplicidad de funciones. actualmente sí, porque no ha emitido ninguna directiva que diga lo contrario, pero sería aconsejable que coordines con el MEF, con la DGA, y que ellos te digan por escrito que uses simplemente SIGA, y listo. Claro, entiendo, ingeniero. Ujú. Ok, Gracias, ingeniero. listo. Bien, entonces hablábamos de la subasta y la subasta supone que hay que, una vez ejecutada, vamos a liquidarla. Entonces, la liquidación la hace el martillero público. Habíamos conversado que él emite sus pólizas de remate. Él hace el acta de subasta, donde se da cuenta, pues, quién compró, a cuánto compró, cuántos lotes se vendieron, cuántos se quedaron desiertos, cuántos se quedaron abandonados, cuáles son los nombres de esos compradores, cuánto fue la última, el precio base, cuánto fue la puja, etcétera, ¿cierto? Entonces, todo eso se da cuenta, se da cuenta en el acta y adicionalmente a quienes hayan comprado, de tratarse de vehículos, entonces lo que yo tengo que entregar, si son vehículos operativos como patrimonio, debo entregar la resolución que aprobó la baja, la resolución que aprobó la subasta pública y el acta de subasta. El acta es la que, una vez concluido la subasta, emite el martillero público. Entonces, esos tres documentos van a servir al comprador para que vaya a registros públicos e inicie el cambio de propiedad.
del vehículo, a su nombre. Si tú no le exiges ese inicio de cambio, lo que va a suceder es que él se va a ir con estos 3 documentos, va a cometer alguna infracción y la papeleta va a llegar a la entidad pública, cuando eso no es así. O sea, vas a tener un gasto adicional, un sobrecosto en realidad, porque vas a tener que tramitar a decirle al juzgado que te está notificando que tú no eres el propietario, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, evítate esas diligencias, y lo que vas a tener que es exigirle al comprador que con estos 3 documentos inicie su cambio de propiedad y listo. Una vez que te traiga el cambio ante registros públicos, tú le haces entrega, obviamente, con la póliza cancelada de que ha pagado la totalidad del precio del lote, entonces se lleva su vehículo. Y no vas a tener el problema que te menciono. Ahora, cuando tú vendas los vehículos que todavía están operativos y que van a seguir circulando, esos vehículos son un solo lote. Tú los vas a vender cada vehículo como si fuera un lote. Cuando se trate de chatarra, sí vas a poder juntar 2, 3, 5, los 10, los que sean, como un lote. Vehículos en calidad de chatarra, que hayas dado de baja como chatarra. Ahí sí vas a poder juntar varios vehículos de chatarra y puedes conformar un lote. Cuando el vehículo, caso contrario, cuando el vehículo sea un vehículo que va a seguir circulando, entonces allí cada vehículo lo vas a poner en tus bases administrativas como un lote. Tendrás que tasarlo, tendrá un precio base, etcétera, ¿cierto? Igual, en el caso del lote de la chatarra, serán 10 vehículos y cada chatarra tendrá un precio. La suma de esos 10 chatarras que tengas, sumarán el precio base del lote. Ingeniero, disculpe una preguntita. Claro. Tengo una duda, como nunca he hecho proceso de subasta, en cuanto si el vehículo es chatarra, también se tiene que dar de baja a la placa y todos los trámites concernientes, ¿no? Para dar de baja, primero, ¿no? En el caso que esa chatarra sea tuya, obviamente Sí. está inscrita tu nombre, sí. Pero en el caso de que esté a nombre de otros, de terceros, y que tú solo lo sigas usando, porque si tú me dices que el vehículo es de un tercero, se entiende que no debes tenerlo en tu patrimonio. Si no está en tu patrimonio, entonces puedes simplemente venderlo, sin darlo de baja. Otro caso sería que esté en tu patrimonio sin ser tuyo. En esos casos, lo que tú tienes que hacer es excluir de tu registro, no dar de baja. Porque si das de baja, lo que yo te voy a exigir, o en todo caso lo que ahora el MEF te va a exigir, es la boleta informativa, el certificado de DIPROVE, más copia de la tarjeta de propiedad. Esos 3 documentos son requisitos para el vehículo. Pero en el caso de chatarra, y que no es tuya, o sea, no vas a tener. Entonces, la norma misma te exime de esos 3 requisitos. No tiene sentido que las procures si no es tuyo, porque no las vas a obtener. Entonces, en ese caso no habría baja. Y como no hay baja, mejor excluye de tu registro y di, por error material, se ingresó este vehículo al registro no siendo propiedad, porque ni la tarjeta, ni el certificado de gravamen, ni registralmente está a tu nombre como entidad pública. Entonces, no es una baja, sino una exclusión del registro. Ok, doctor, gracias. Ingeniero, gracias. Ok. Bien, te decía entonces que tenemos que hacer este trámite. En ningún caso, cuando tú tengas que entregar documentos al que compró el vehículo, en ningún caso le vas a entregar la tarjeta de propiedad, porque no es el documento que va a decir que él es el propietario. El documento que va a decir que él es el propietario es que con estos 3 documentos que vemos en pantalla, vaya al registro público e inicie su propia tarjeta de propiedad, su tarjeta de identificación vehicular, ¿cierto?
Y entonces con esos documentos él va a obtener su propio tipo, tarjeta de identificación vehicular. Bien, entonces una vez ejecutada mi subasta, yo tengo que hacer la liquidación. Y eso pasa por hacer los descuentos del caso. Del monto total obtenido, que ven a la izquierda, yo le resto, ahí hay un menos, le resto el 3% como honorarios para el martillero público. A él, resultado de ese monto, de esa primera resta, también le resto los gastos administrativos. Los gastos administrativos son la publicidad en el peruano y el costo de la tasación, si es que yo he mandado a un tercero a hacer la tasación. Entonces, hago esos descuentos y el resultado de esos descuentos, yo tengo de ese monto el 3% para la SBN y el 97%, que es la diferencia, para la entidad pública como recursos directamente recaudados. Como la norma no ha cambiado y el MEF todavía no ha hecho ninguna modificación, entonces la norma SBN dice que ese 3% va a la SBN. En realidad ese 3% ahora iría al MEF, porque la SBN no está haciendo ninguna gestión sobre los bienes muebles. Entonces sería, si tú tienes a puertas una venta por subasta, sería bueno que consultes a qué cuenta le vas a depositar este 3% resultado de la subasta pública que era con anterioridad era dirigida a la SBN y que ahora ya no es el ente rector en este caso. Bien, entonces, tarea para ustedes por ese tema, porque está en el aire, no se dice nada en la directiva, el MEF cuando saque su norma, entiendo que tendrá que corregir eso. Después tenemos a la subasta restringida. La subasta restringida también tiene semejantes condiciones como la que acabamos de ver para la subasta pública. Hay diferencias, sí, como que en este caso es solamente por sobre cerrado. No hay mayor dificultad en que te diga que la subasta restringida necesita bases administrativas, necesita una resolución, necesita tasación de los lotes que vas a vender. Sí, de hecho ya sabes que el monto de lo que vas a vender es menor a las 3 UITs, entonces hay precios bases, pero debes tener en cuenta que si lo que voy a tasar es menos de ese 3 UITs, entonces de frente apruebo mi subasta restringida. Si el monto que voy a tasar es eso, le puedo añadir, le puedo agregar los lotes de una anterior subasta. Lotes nuevos pueden entrar en una subasta restringida, pero también pueden ser por lotes que no compraron en la anterior subasta o fueron declarados abandonados. Los lotes declarados abandonados son aquellos que, habiendo sido a viva voz ofrecidos un determinado monto, finalmente solo pagaron la garantía y nunca terminaron de cancelarlos. Y entonces, como no los cancelaron, nadie los pudo recoger y quedaron en abandono. O, habiendo sido cancelados a determinado monto, nunca fueron recogidos. Entonces, esos lotes se llaman abandonados. Esos lotes pueden entrar en una segunda subasta, pero el monto el valor del precio base en esos casos, cuando se trate de lotes abandonados, será el mismo precio de la subasta anterior. No hay descuento en esos casos. Como a diferencia de esto, sí lo hay en los lotes declarados desiertos. Los lotes declarados desiertos son aquellos que el martillero ofertó
y esperó a que haya alguna oferta y no hubo interés de los posibles compradores. Entonces nadie apostó, nadie levantó la mano, nadie ofreció un sobre cerrado por esos lotes. Y entonces, desde que el martillero no encuentra interés en nadie, no hay ninguna oferta, nadie quiere ni siquiera por el precio base, él los declara desiertos. Chanca su martillo y al ser declarado desierto consta en el acta de subasta que fueron declarados en ese sentido, y esos lotes pueden ir a una segunda subasta a ser vendidos, pero en este caso están autorizados a reducir, a descontar del precio de la anterior subasta, le descontamos el 20% y entramos en una nueva subasta con ese 80% del precio base anterior. Para eso no necesitamos una nueva tasación, no necesitamos volver a contratar el servicio de la tasación, simplemente descontamos el 20%. Ahora, la suma de todos los lotes es el valor que yo voy a tener en consideración si supera o no supera las 3 UITs. No es como alguien preguntó por allí si era el lote por lote. Si yo tengo que ver si cada lote supera o no supera las 3 UITs. Porque de ser así, a lo mejor hayan lotes que sí superen las 3 UITs y se vayan a subasta pública. Y haya lotes que no superen ese valor y entonces voy a hacer subasta restringida con ellos. Y al final tendría que hacer las 2 tipos de subasta y no es la idea. La idea es que tú juntes todo el monto, el valor total de la tasación y verifiques si supera o no las 3 UITs. Y según eso, realices la subasta restringida o la subasta pública. Está el procedimiento, están los documentos que tienes que archivar. Como en todos los casos, simplemente colocando en el módulo muebles Sinavit, colocarás el número de la resolución y con eso se dará por enterado el MEF, salvo que quiera pedirte mayor información, y todos los documentos, ¿no es cierto? Todos los documentos que allí se mencionan serán los que tú vas a archivar. En el caso de la subasta restringida, a diferencia de la subasta pública, sí no hay contratación de un martillero público. Quien ejecuta la subasta es el responsable de control patrimonial. Entonces, adicionalmente, tampoco hay publicidad en el peruano. En este caso, hay invitación a por lo menos 3 posibles compradores. Entonces, si yo quiero vender, me voy con una cantidad más de esos 3 posibles compradores, porque si solo convoco a 3, a lo mejor estos no van. Entonces, invito a 10, invito a 20, invito a 30 posibles compradores. Y entonces ahí sé que sí o sí es posible mi venta. Pero la norma solo te exige que vayan hasta 3 posibles compradores invitados. Ahora, una cosa que debes tener en cuenta es que el día de la subasta puede hacer que no llegue ninguno de esos 3 posibles compradores o invitados. Si no van estos invitados, tú no puedes decir, como no vinieron los invitados, no se hace la subasta. No, se realiza la subasta porque adicionalmente a esta invitación de los 3 posibles postores, también se publicita como en la subasta pública a través de la web. Y entonces es posible que muchos se enteren por la web y no necesariamente sean los invitados. Tampoco es posible que venga un invitado y diga, el día de la subasta déjenme entrar porque yo soy invitado. El hecho de que tú tengas una invitación no significa que tú tienes pase libre para la subasta, sino que como todos, tienes que adquirir tus bases administrativas y entonces eso te da derecho a ingresar a la subasta. Puede ser que de esos 3 invitados solo vaya uno, en cualquiera de las 2 formas, en subasta restringida o en subasta pública. Imagina que tengas un solo interesado. Y entonces, ¿qué hago? ¿Se realiza la subasta o no? Sí, basta que haya uno
un posible comprador que esté presente y entonces se ejecuta la subasta. No hay ningún problema. El problema sería que no haya nada, que no vaya nadie. Y entonces, si no va nadie, obviamente todos los lotes, toda la subasta se declarará desierta, ¿no es cierto? Toda la subasta. En esos casos, tienes que coordinar con el martillero cuando se trate de una subasta pública, porque si no va ningún posible comprador, ¿qué gana el martillero? Nada. Y a lo mejor él tenga que costearse pues sus pasajes de aquí a alguna región. Y entonces eso ya será un tema que se coordinará internamente con la administración para darle siquiera sus pasajes, ¿no? De ida y venida, porque no vendiste nada cuando fue declarada desierta la subasta. Pero eso es un tema, como te digo, interno. Ya. No es materia, ese costo del pasaje no es materia de la liquidación, porque ¿qué liquidación voy a hacer si no vendí nada? Todo fue declarado desierto. De eso es consciente el martillero, que si no vende nada, nada se le paga. O sea, al final tú también puedes decir, pues, no te doy nada, porque ¿dónde dice que te tengo que pagar algo si es desierta la subasta? Lo que es posible es que si queda desierta la subasta, a lo mejor, como son dos posibilidades que tú puedas contratar un martillero, lo contrates para la siguiente, pues, ¿no? Y ya le des un monto superior, en el caso de que le estabas dando 1%, ahora le das 1.5% para compensar, pues, con sus pérdidas de pasajes que en su momento tuvo cuando no vendió nada. Eso sería a lo mejor posible. Ahora, en este caso, abre aperturas sobres el responsable de patrimonio y simplemente pedirá los sobres, y entre los sobres, una vez que solicita los sobres, abre los sobres y determina quién ofrece más. La oferta más alta ganará. Digo, la oferta más alta que supere el precio base, ¿no es cierto? Si mi lote cuesta 1.000 y alguien me ofrece en sobre zorrado máximo 500, no es que yo lo venda a 500. Yo tengo una resolución que aprueba las bases administrativas y que dice que el precio base para ese lote es 1.000. No puedo ir por debajo. No puedo ni siquiera descontar el 20% y decir, no, yo te pago el 20% porque no tengo más. No. Tampoco puede suceder que alguien venga y te diga, como este lote es 1.000 soles y tiene dos bienes, imaginemos que tiene dos, no sé, dos equipos de aires acondicionados, entonces, y cuestan 1.000 soles, entonces te diga, yo quiero uno y te pago 500 y me llevo la mitad nada más. No, porque el lote que tú has conformado dice que son los dos. Él podrá querer llevarse uno, pero tiene que pagar la totalidad del lote, los 1.000 soles, y si quiere se lleva el uno, ¿cierto? El de su interés. El otro quedará como abandonado con esa condición y podría ir a una siguiente subasta. Ahora, en ningún caso la directiva SBN dice que si no vendí en una primera subasta, necesariamente estoy obligado a seguir vendiendo una segunda vez, una tercera vez, y así sucesivamente. No dice. O sea, a lo mejor de una primera subasta vendiste todo menos uno, y te queda un lote, y no por eso tengas que hacer otra subasta para vender ese lote. A lo mejor por ese lote que te quedó desierto allí, cueste, no sé, 200 soles. Y por 200 soles no voy a mover todo el aparato estatal para conformar una subasta y que se venda ese lote. Mejor lo dono, mejor lo permuto, ¿no es cierto? Entonces no tiene ninguna razón decir que estoy obligado, si no vendí la primera vez, a hacer una segunda venta. No es así. Después de cada subasta yo tengo toda la gama de posibilidades de hacer los actos de disposición con los bienes dados de baja. Entonces, tú tienes precisamente, la norma dice que hagas una evaluación costo-beneficio y veas si te conviene o no hacer una segunda venta.
Si no conviene, entonces mejor dono. No conviene, entonces nadie quiere en donación, entonces puedo permutar, puedo ponerlo como forma de parte de pago. Ahora, ojo que estamos hablando que estamos queriendo vender cosas en regular estado. No estamos hablando de que estos refrigeradores, estos televisores, estos aires acondicionados que estoy vendiendo han sido calificados como RAE. Yo los RAE, cuando ya se califican como RAE, no los vendo. No se puede vender RAE. Está prohibido la venta de RAE. Lo que hago es aplicar otra directiva para destinarlos como donación RAE. Para eso está la directiva 003-2013 SBN y el nuevo reglamento de gestión de residuos sólidos del MINAN. Eso lo vamos a ver la siguiente clase cuando revisemos el tema de RAE. Pero no se puede vender RAE. O sea, yo no estoy hablando de una subasta restringida o una subasta pública de RAE, porque eso no existe. Tampoco existe, como pretenden hacer muchas municipalidades, hacer una venta directa. La norma SBN no contempla una venta directa. No es que alguien esté interesado en cierto bien y se acerque a la municipalidad y quiera llevarse ese bien exclusivamente él. Eso no existe en la administración pública. Entonces, no cometas ese error. Vas a tener problemas si quieres vender en forma directa. No, pero el jefe me mandó, no, pero el alcalde me mandó. Pero si te mandó, tú debes tener un sustento legal. Y no hay sustento legal que ampare una venta directa. ¿Correcto? Por lo menos en bienes muebles Ingeniero, no la hay. Dime. ingeniero, quería hacerle una pregunta. Sí, te Ingeniero, escucho. ingeniero, creo que se ha omitido algo con referencia a la Oficina de Control Interno. En actos de subasta pública, tengo entendido que se tiene que comunicar también al órgano interno la fecha de subasta para que ellos, si consideren oportuno, nombren un representante para el efecto que esté presente en la subasta. Ya. Lo que sucede es que no es que se haya omitido. Lo que pasa es que estas funciones de si te hacen una evaluación previa o durante o posterior del órgano de control, esa es su potestad, esas son sus atribuciones y él no necesita necesariamente que tú le invites. O sea, él de enterarse que hay una subasta puede decirte yo voy a participar sin necesidad de que tú lo invites. O sea, él puede hacer una evaluación previa, durante o después. No Pero hay en el ningún momento, problema. ingeniero, pero en el momento que se convoca la subasta pública, ¿no se le comunica al órgano interno que se va a celebrar una subasta pública? ¿No se le comunica? Como te digo, mira, si la norma lo dice, no recuerdo, no creo que lo diga, pero esa es potestad del órgano de control. O sea, el órgano de control puede estar, puede no estar, o puede estar después. O sea, si no está el órgano de control en mi subasta, en mi acto mismo, no es que no se realice mi subasta, se puede. Ahora, si lo dice la No. directiva, no lo he tenido en cuenta, pero no, Sí, sí, en sí, el profesor, mejor, lo dice la directiva porque yo he realizado subastas ya, públicas y en el mejor de los efectivamente casos, eran condiciones sí, así, ¿no? ya, Ajá. en el mejor de los casos, si los invitas, bueno, pero como te digo, ya es una función interna No que es no que necesita que necesite, la sino que directiva, tengo que comunicar que se está realizando una subasta. Ellos consideran si van o no van, pero claro. tengo que comunicar que se está haciendo una subasta pública. Bueno, si hay la omisión, entonces, como te digo, no la tengo presente, no tengo la directiva a la mano, no recuerdo que lo diga, pero bueno, si lo dice, entonces me rectifico y sí le invitamos, si lo dice la directiva. Y entonces, si no lo dice, o sea, no es que no puedo invitarlo incluso, pero esa es, como te digo, una función ya del órgano de control que puede ser su control antes, durante y después. Gracias, ingeniero, gracias. Gracias a ti. Ok, Profesor, una consulta. Mire,
¿qué pasa? Es que con respecto a los bienes que se han considerado desiertos, ¿no? Ujú. Que tenían un precio, que tenían un Ya. precio, entonces estos bienes, si ya pasaron bastante tiempo, ya están en calidad de chatarra, ¿qué es lo que pasaría ahí? Mira, ¿Cómo? en todo caso, mira, ve, en todo caso, lo primero que tenemos que conocer es que este, las tasaciones, cuando hacemos subastas públicas o restringidas, las tasaciones tienen una duración de 8 meses, ¿cierto? Entonces, imagina que yo ya tasé un bien, hice una subasta, pero hace 3 años, y vinieron administración tras administración y nadie quiso continuar o hacer la disposición de eso. Entonces, yo no puedo retomar la venta de esos bienes porque la tasación ya no es la misma. Tengo que hacer una nueva tasación si quisiera insistir en la venta. Puedo hacer otros actos de disposición, sí. Ahora, pero esos otros actos de disposición las voy a hacer siempre que ahora reevalúe. De hecho, en algún momento yo hice mi subasta hace tres años y ahí estaba, era regular el bien. Por eso se hizo la subasta. Si se abandonó y pasaron los 3 años y nadie hizo nada y ahora ya es chatarra, eso no es lo mismo, pues no voy a insistir en una venta por regular, sino voy a tener que reevaluar, voy a tener que hacer un informe técnico nuevamente, y aunque no voy a dar de baja, porque la baja ya se ejecutó hace 3 años, lo que sí voy a hacer es una actualización de la condición de esos bienes para venta o para el acto que yo haya determinado. Entonces, voy a actualizar. Igual, incluso esos bienes pueden ahora, después de ese tiempo, ya no ser regular, sino ahora son RAE. Y entonces, como ahora son RAE, porque yo tenía aires acondicionados, yo tenía ventiladores, yo tenía equipos eléctricos, etcétera, entonces ahora ya son RAE. Y como son RAE, no voy a insistir en una venta. Voy a hacer, voy a hacer el procedimiento de donación según la directiva 003-2013 CBN, de donación de RAE, ¿correcto? Docente, disculpe, otra consultita. Mire, lo que Última. pasa es que en mi EPS, eh, hasta el mes de marzo, estaban trabajando para realizar las ventas de los bienes dados de baja, los venían realizando en una comisión, ¿no? Entonces, pasó esto de la pandemia y la comisión se desactivó, ¿no? Pero yo, como recién he entrado a trabajar al área de patrimonio, yo he comunicado sobre la normativa, sobre la directiva, ¿no? Que las comisiones ya se desactivaron, pero Ujú. sin embargo, parece que la empresa, o sea, va a insistir con esto de la comisión. ¿Qué podría hacer yo como control patrimonial? Tú tienes que mandarle un memo diciéndole que te corresponde participar en esa comisión. Y si no quieren, bueno, ya es un tema de responsabilidad que oportunamente irá al órgano de control, pero tú ya salvaste tu responsabilidad y le dijiste por escrito diciendo que tú eres parte de esa comisión. Tú tienes que ser parte porque la norma no menciona ninguna comisión, sino la norma menciona que es patrimonio quien finalmente hace o promueve o finalmente genera todo este acto de disposición. Lo que pasa es que yo estoy dentro de la comisión, pero como secretaria. ¿No habría ningún problema con eso? Me han No, puesto como secretaria. eso no es problema. El tema es que tú sabes que eres parte y tú tienes que también tener opinión en el tema. Pero igual la comisión podría seguir. No habría Ah, ningún claro. problema. Claro, la comisión va a seguir, pero tiene que ceñirse a la norma. O sea, la comisión no puede ser independiente de la norma. Igual, tú vas a participar precisamente porque la norma exige que patrimonio sea parte de esa comisión. Lo que pasa es Porque, que
Bueno, lo que pasa es que dentro de la directiva de esa comisión solamente tienen voz y voto los miembros, ¿no? No la secretaría. Y esa comisión se ha creado bajo una resolución en este mismo año, ¿no? Entonces, Pero ¿qué podría haber? ¿Qué lo que pasa es que podría? es un tema legal eso. Tú tienes que hablar con tu legal y Ya. explicarle eso, porque Ujú. si bien es cierto, es una comisión, pero esa comisión tiene que estar amparado Sujeta a bajo la ciertas norma, ¿no? normas, claro. No puede ser Ajá. individual. Ah, Ujú. ya. Ok, gracias. Ok. Bien, entonces, decíamos que en la subasta restringida se, se realiza a sobre cerrado. Y en ese caso, pues, de empatar dos sobres cerrados, se hace una viva voz entre los dos que están empatando y se hace el desempate, ¿no? Como en el caso anterior que habíamos comentado en la subasta pública, o sea, no puede haber dos ganadores. Los dos que empataron no pueden ser los ganadores y pagan a mitades y se llevan a mitades. O sea, eso no sucede. Hay un solo ganador y tiene que haber un desempate. Bien, les comentaba esto de qué lote desierto, qué lote abandonado y en qué condición entra en la subasta restringida. Ahí está. Y después tienes el tema de la liquidación. Para este caso, si hay del ingreso total, le deducimos los gastos. Estos gastos no va a haber publicación, no va a haber martillero público, ¿no es cierto? Lo que sí podría hacer estos gastos es el pago de la tasación, porque si es una subasta restringida, de todas maneras a lo mejor hemos contratado a un tasador. Ojo que cuando yo hablo de tasación, le vamos a pagar al tasador cuando se trate de un tercero, ¿no es cierto? Si lo hacemos nosotros como patrimonio, porque estamos facultados para hacer tasaciones de bienes muebles, como lo vamos a ver en la siguiente clase, el lunes conmigo, eh, el, el tasador que es de patrimonio no cobra, ¿no es cierto? Porque los servidores públicos estamos impedidos a hacer doble cobro al Estado. Entonces, sí vamos a deducir cuando se trate de un externo, un perito tasador que haya hecho el servicio, y entonces solo en ese caso se activará pues la disminución en la deducción de la tasación. Producto de ese descuento, vamos a tener los recursos a favor de la entidad, que no son muchos, pero son RDR, ¿correcto? En este caso no hay pago a la SBN. Tampoco hay pago, en todo caso, a la DGA, ¿cierto? Ahora, todo lo que hemos visto de la subasta pública y la subasta restringida, todo eso es aplicable cuando se trata de chatarra. Estamos hablando de que el bien chatarra ya no cumple su finalidad, ya no es el mismo bien que inicialmente fue creado para brindar cierto servicio, ahora no lo brinda, es imposible su reparación, su condición es de total deterioro, ya no es posible repararlo, ¿no es cierto? Entonces, cuando se trate de eso, estamos hablando de chatarra, y no solamente de vehículos, sino de cualquier otro tipo de bien en calidad de chatarra. No llegan a calificar como chatarra los equipos eléctricos y electrónicos. Piensen en cualquier otro bien, menos en equipos eléctricos y electrónicos. No hablamos de chatarra en ese caso. En ese caso hablamos de RAE. Si se trata entonces de chatarra, yo lo que tengo que hacer es simplemente usar las mismas condiciones que hemos visto en la subasta pública y la subasta restringida. Y si se trata de vehículos, entonces en ese caso sí voy a tener que tener en cuenta que debo ir a registros públicos a dar de baja de circulación las placas de rodaje. Las placas de rodaje
son 2 por vehículo, ¿no es cierto? La que está delante y la que está detrás, la lata, esas las quito y me dirijo con mi oficio a registros públicos a que se dé de baja, solicitar la baja de esas placas de rodaje. Ingeniero, pero si se trata de chatarra, ya no tengo esas placas. Bueno, en ese caso, si es tu vehículo, tú como propietario te acercas a la comisaría, haces tu denuncia policial por pérdida de placas de rodaje y con tu oficio igual te diriges a registro público a dar de baja de circulación esos números de placa. ¿Correcto? Con tu denuncia policial correspondiente. Ingeniero, pero ¿y si ese vehículo chatarra no es mío? Bueno, en ese caso no, pues no te corresponde ir a hacer la denuncia policial porque no eres propietario. No te corresponde ir a registros públicos a dar de baja porque tampoco eres el titular, ¿no es cierto? Registral. Y entonces lo que sí corresponde es que una vez vendidos, notifiques al registro público que has vendido esos vehículos en chatarra y que tu resolución precisamente tiene esta condición: venta sin derecho a inscripción registral. Cuando se trate de chatarra, tus vehículos tendrán esa condición. La venta se autoriza sin derecho a inscripción registral. De manera que nadie que compre ese vehículo en chatarra pretenda ir al registro público con su resolución, porque es lo que tú le vas a dar, y el registrador va a revisar, va a mirar que ese vehículo no puede volver a ser registrado, no puede tener otro titular. Entonces, quien compre vehículos en calidad de chatarra, lo único que tiene que hacer es comprarlos para fundirlos, para trozarlos o para usar el fierro en otras cosas, ¿no es cierto? En ningún caso para seguir circulando. Entonces, debes tener en cuenta eso. Primero, dar de baja de circulación el número de las placas. Segundo, que tu venta, tu resolución, contenga y diga que la venta es sin derecho a inscripción registral. ¿Listo? Y eso sería todo. ¿Correcto? Hemos terminado las dos formas de la subasta más la venta de la chatarra. Si vamos a vender chatarra, igual. O sea, si el monto total de la tasación supera las 3 UITs, es una subasta pública. Y si no supera, es una subasta restringida. Todas las condiciones que hemos aprendido hoy día se cumplen en el caso de la chatarra. Otro acto de disposición es la permuta. Yo tengo condiciones bastante particulares en este caso. O sea, puedo tener una permuta entre 2 entidades públicas y esta no tiene ningún condicionamiento respecto del precio cuando se trate de 2 entidades públicas. Pero pudiera ser que esta permuta sea entre una entidad pública y una entidad privada o una persona natural. En esos casos sí voy a necesitar conocer cuánto es el valor de lo que yo pretendo permutar. Y en esos casos la norma sí me va a condicionar a que el valor de lo que yo entregue no sea superior en diferencia al 10% al valor que me van a entregar. ¿No es cierto? Y entonces yo sí voy a tener esta condición para determinar que se trata de una permuta. Por ejemplo, si yo tengo un bien que cuesta como 100 y alguien viene y me quiere permutar algo como 1000, ¿será posible? A lo mejor es posible esa permuta, pero ya no se va a llamar permuta, porque hay una diferencia más del 10% y ya no calificaría como permuta. A lo mejor pueda yo llamarle dación en pago, parte de pago, le pueda llamar, no sé, retribución por servicios, dependiendo de lo que yo quiera pagar con ese bien, pero no va a haber la condición, no se va a denominar permuta porque supera más de ese 10%. Pudiera ser que supere un 12, un 13, un 15. Esa diferencia es la que va a tener que renunciar el
el que tiene el saldo a su favor, porque en ningún caso el Estado va a hacer pago en efectivo o con algo esa diferencia. Entonces, no va a denominarse permuta en principio si supera ese 10%. ¿Correcto? Entonces, entre entidades públicas no hay ningún inconveniente. Yo puedo necesitar una moto y lo permuto con otra municipalidad que tiene un motofurgón o un auto. Lo puedo permutar sin mayor problema. Para el ejemplo, tengo una remalladora y una máquina de costura recta, y sin interés del valor, si se trata de dos entidades públicas, dos institutos, por ejemplo, de educación superior que tengan el taller de costura y una le sobre, dependiendo de la máquina, ¿no es cierto? Y el otro esté necesitando la que no tiene, entonces se hace la permuta. Y ahí no se evalúa el valor. Simplemente se procede y se aprueba la permuta como una resolución. En la resolución se nombran a los bienes que se van a permutar y listo. ¿Quién emite la resolución si son dos entidades públicas? Emite la resolución la entidad a la que le solicitan la permuta, porque una de las dos va a ser la de interés, ¿no es cierto? Va a estar interesada y entonces es la que va a solicitarle a la otra esta permuta. Entonces, a quien se la soliciten la permuta es la que va a emitir las resoluciones. Esa resolución va a servir para las dos, porque los bienes van a estar contemplados en esa resolución, tanto de la que va a entregar un primer bien y de la otra que va a intercambiar con otro bien, van a estar en la misma resolución. Listo. Está el procedimiento. Están los documentos que se necesitan conservar. Está el procedimiento cuando se trata de entidades públicas y de entidad pública con privada. Entonces tengan en cuenta el procedimiento. Ahí está en orden. Tenemos a la destrucción. La destrucción, yo le llamo el acto de disposición extremo ya, porque a lo mejor la directiva no tiene una prelación de actos, pero a lo mejor puedan seguir esta secuencia. Primero, intento donar. Segundo, intento vender. Tercero, intento permutar. Y si eso ya no es posible, entonces a lo mejor piensa en la destrucción. Pero en la destrucción, así, teniendo en cuenta varias aristas, ¿sabes? Porque primero que no puedes destruir bienes que son RAE. Segundo que también de tratarse de bienes de metal y quieras destruir, como que poco difícil, ¿no es cierto? Imagina que quieras destruir una caja fuerte. Entonces mejor lo vendes al peso, pues, ¿no? Porque es hierro. Entonces hay que evaluarlo bastante pormenorizadamente los bienes que vayas a destruir. A lo mejor sí sea este acto de disposición posible cuando se trate de bienes en madera. El mobiliario en general, a lo mejor sí sería posible destruirlo. Porque si yo tengo un mobiliario de madera que está apolillado, trozado, astillado, destruido, rajado, ¿quién me lo va a querer comprar? ¿Quién me lo va a querer recibir en donación? ¿Quién me lo va a querer permutar? Nadie. Entonces, allí a lo mejor sí evalúe y diga, bueno, me conviene la destrucción. Y como es madera, pues no necesito ninguna autorización medioambiental,
como si lo voy a necesitar en el caso de tratarse pues de un equipo eléctrico o electrónico. Por eso es que te digo que es imposible que tú vayas a hacer. La directiva RAE hace imposible que tú deseches los RAE, no sé, en el camión de la basura, porque eso no es posible. Entonces hay un tratamiento especial porque hay elementos contaminantes. Entonces no es posible la destrucción de RAE. Y si yo estoy pensando destruir chatarra, tampoco es posible porque la chatarra tiene normas medioambientales también porque se trata de metales, chatarra, ¿no? Estamos hablando de metales y los metales tienen una norma que ahora ya fue actualizada por el Ministerio del Ambiente, también es el régimen de los residuos sólidos, y entonces hay que buscar más bien esa normativa para ver, dependiendo del tipo de material, se tiene un destino final, dependiendo del metal, si es bromo, si es cobre, si es bronce, si es plomo. Y entonces hay toda una legislación que yo debería más bien pensar antes, revisar, antes que pensar en la destrucción. Bien, entonces cuando yo haga la destrucción, lo que voy a hacer es buscar un relleno sanitario. Allí voy a tener un campo abierto donde voy a contratar una maquinaria pesada y voy a hacer pasar por encima de estos mobiliarios esta máquina y finalmente se quedan. Alguien preguntará, bueno, ¿y qué hago después con los bienes destruidos? No, se quedan allí. O sea, no vas a pretender recuperarlos y llevártelos obviamente a la institución. No tiene sentido. La idea es la destrucción. Y hasta que yo ejecute la destrucción, va a haber alguien autorizado para presenciar el acto mismo, se va a firmar un acta de destrucción, yo voy a trasladar esos bienes de mi entidad hacia el relleno sanitario, en el mejor de los casos, y entonces voy a llevar al relleno sanitario y ahí quedarán. A lo mejor eso también no sea posible en provincias, pero entonces buscaré un descampado debidamente lejos de la zona urbana, de manera que pueda ejecutar este acto de destrucción. No hay maquinaria pesada, entonces contrato a alguien que tire comba a los muebles de madera y listo. Y levanto un acta y tomo fotos y eso consta en mi expediente y listo. Obviamente, todos estos bienes han sido dados de baja, todos los actos de disposición no los puedo ejecutar sin previa baja. No hagan, en muchos casos he visto que municipalidades primero ejecutan el acto y después quieren regularizar cuando los bienes ya no están. Y entonces, la idea no es así. La idea es, yo puedo aplicar todos estos actos una vez aprobada ya mi baja. Listo. Está el procedimiento, según la directiva 01, y tenemos dos actos finales. Dos actos finales, que es la transferencia por dación en pago y la retribución por servicio. En este caso, el acto de disposición de bienes dados de baja por el cual una entidad puede transferir la propiedad de sus bienes a favor de otra entidad, de instituciones privadas o de personas naturales como pago por cualquier deuda. Aquí la deuda se genera por la institución pública y no hay ninguna condición en decir, bueno, solo voy a reemplazar los bienes porque voy a comprar otros bienes. La idea no es esa. La idea es, se presenta una deuda de cualquier tipo que tenga en mente la administración y entonces la administración decide, voy a pagar esa deuda con bienes dados de baja. Entonces, ¿cómo voy a pagar esa deuda? Previamente tendré que saber cuánto cuestan los bienes que he dado de baja. En ese caso necesitaré también la tasación. Y entonces, evaluada la tasación, hay un monto determinado
y veré si cubro la deuda o si es parte de pago para cubrir esa deuda. Entonces, si le propongo esto al acreedor y el acreedor consciente y está de acuerdo, entonces firmamos contrato, se saca la resolución de transferencia por dación en pago, se firma el acta de entrega-recepción, yo entrego estos bienes valorizados en tanto y listo, se salda la deuda. O es parte del pago por la deuda que tengo. Listo. Ahora, como verás, es por cualquier deuda, no es necesariamente alguna en especial. Entonces, las condiciones son que exista una deuda exigible pendiente de pago por la entidad, que haya un acuerdo posterior a la generación de la deuda entre la entidad deudora y el acreedor respecto del pago de una deuda, ya sea total o parcial, mediante la transferencia en propiedad de bienes de la primera a favor de la segunda. La entidad cuente con bienes dados de baja que puedan ser empleados en la dación en pago. Ojo que si hacemos dación en pago, estamos hablando que hemos dado de baja bienes por mantenimiento o reparación onerosa o por estado de excedencia, pero en ningún caso por RAE, ¿cierto? Yo no voy a dar parte de pago a los RAE, tampoco voy a dar en dación en pago a los RAE ni a la chatarra, porque la chatarra, según la norma SBN, se vende, no se da como forma en dación en pago. Y cualquiera sea el tipo de chatarra, sea la chatarra que está inscrita en el registro y yo la doy de baja, o sea la chatarra que me está sobrando y esté a nombre de terceros. Entonces, en esas dos, si yo determino que es chatarra, yo no puedo dar como dación en pago. Estoy obligado a la venta. Y lo mismo, tampoco los RAE. Ya vimos que los RAE tienen una directiva expresa. El procedimiento lo encuentran a continuación. Encuentran los documentos que tienen que archivar para cualquier acción de control y tienen a la transferencia en retribución de servicios. Esta es la otra semejante a la anterior porque también es como pago por una deuda. Y este pago por deuda, pero en este caso no es por cualquier deuda, sino es exclusivamente una con la que yo le he propuesto pagar el servicio a un acreedor. Un servicio. Entonces, para yo cubrir este servicio, yo necesito valorizar los bienes dados de baja y entonces convengo con el acreedor si él está de acuerdo en que yo le haga pago de su servicio con estos bienes. Entonces, firmamos contrato, saco mi resolución y firmamos el acta. Listo. Imagínate tú que tengas 50 computadoras y todas estén malogradas, ninguna funciona. Pero viene un acreedor y te dice, ¿sabes qué? Te puedo reparar estos equipos, pero te va a salir tanto. ¿No es cierto? Y en ese caso tú le dices, mira, 10 de esas computadoras cubren tu precio, cubren tu servicio. Entonces, me arreglas las 40 que tengo y te haces pago con las 10 adicionales que cubren las 50. Él conviene, está de acuerdo, listo. Se aprueba la transferencia en retribución de servicios. Le vas a pagar con bienes dados de baja, debidamente tasados, y él está de acuerdo. Y le vas a pagar por un servicio. No le estás pagando que él te va a
a traer equipos nuevos, se va a llevar los antiguos. No, estás pagando un servicio, no estás comprando. Esto no está cambiando una forma de compra. No es el pago por comprar otros bienes. En ningún caso yo puedo decir no aplico la ley de contrataciones y sí aplico la norma SBN para comprar bienes. No se trata de eso. Ojo que estamos entregando bienes, no estamos entregando presupuesto o efectivo o recursos, ¿correcto? Por lo menos no el tipo de recursos dinerarios. Bien, entonces, esa es la otra posibilidad, la transferencia en retribución de servicios. Tú le propones, el acreedor sabe que se le va a pagar con bienes y él está de acuerdo a brindarnos el servicio. ¿Correcto? Ahí está el procedimiento. Y hasta ahí, preguntas. 2 preguntas y continuamos. Profesor, buenas noches. Una consulta. La disposición de los RAE solamente son para estrictamente donación, conforme lo señala la Directiva 003 de 2013, ¿verdad? No la puedo destruir bajo ningún concepto. Correcto. Ya. Correcto. Ahora. Lo vamos a ver la siguiente clase conmigo. Vaya. El lunes. Mi otra pregunta es, nosotros como Oficina de Control Patrimonial, podemos recomendar a los distritos fiscales, porque muchos de ellos dicen en su acta de entrega, perdón, en su acta de destrucción señalan de que la destrucción se ha llevado a cabo en las instalaciones de la entidad, ¿no? A mi parecer, me parece que no debería ser, porque primero ellos tienen que cursar oficio al Ministerio de Ambiente por los impactos negativos que puede darse al destruir los bienes, ¿no? Entonces, no sé si es recomendable que nosotros le podamos decir eso, ¿no? Porque muchos me mandan diciendo que lo han destruido en las instalaciones. No, eso no es posible. Tendrías que tú socializar una directiva interna que diga que eso no es posible. Ok, muchas gracias. Ok. Bien, entonces ahora vamos a ver lo que continúa de nuestro tema y vamos a ver la donación de bienes muebles a favor de instituciones educativas y también el saneamiento. ¿Ok? Voy a Una consulta. poner... A ver, mientras carga, dime. Sí. Sí, digamos, me queda la duda en eso de la dación en pago o de servicio, y si supera y no es exactamente el monto, por ejemplo, si me están reclamando 2.500 y mi valorización de bienes es 2.520, ¿y cómo sería eso el exceso? Le quitas algunos bienes si supera para que llegue a la cantidad, ¿no es cierto? Y digamos, si no puedo Eso sería, llegar a ahora, si está por debajo, pues será parte de pago nada más, pues, ¿no? Uh-huh. Bueno, y la No otra sé, parte o sería sea, el por eso, efectivo, pues, ¿no? Supongo. tendrías que convenir con el acreedor, que él se haga pago con eso. No hay otra forma. Él tiene que estar de acuerdo. O sea, ajustarse a los bienes, digamos. Claro, claro. Gracias. Ok, les decía, está el tema de la donación, que también es un acto de disposición, pero en este caso, esta donación es particular. Es aquella que ustedes a lo mejor, o los que están más empapados con el tema, se realizaba con la ley 27995. Este tipo de donación es a favor de instituciones educativas. Esta ley ha sido modificada por la ley 30909. Entonces, esta modificación, pues, acelera todo el tema, ya no hace que estemos a la espera de las confirmaciones que antes teníamos que notificar a las UGELs
ver si les convenía o no recibir los bienes a favor de los colegios, decirnos qué colegios van a ser los favorecidos, etcétera, etcétera, que es lo que indica la ley 27995. Nos obliga a las instituciones públicas a que cuando demos de baja y estos bienes sean de utilidad para los colegios, entonces tengamos que orientar esta donación a favor de estos centros educativos de extrema pobreza. La norma ha cambiado. La norma con la ley 30909, lo que ahora establece es que, en efecto, dice que es aplicable solo para aquellos bienes que tú des de baja por causal de estado de excedencia. Claro, pero por supuesto, porque los bienes que están dados de baja por estado de excedencia están operativos, funcionan, no, en ningún caso están malogrados, en ningún caso se trata de RAE, en ningún caso se trata de chatarra. Yo no puedo decir que tengo excedente chatarra, no, pues, no califica. Tampoco puedo decir que mis RAEs están excedentes, mucho peor todavía. Entonces, según la definición de la directiva SBN, el estado de excedencia es para aquellos que están en efecto operativos y están básicamente para ser recibidos y ponerlos en uso. Entonces, esa es la condición de los bienes que yo debo dar de baja para poder donar a los colegios. Calificarlo por causal de estado de excedencia. Y de hecho, no es a cualquier bien, sino para aquellos que sean útiles para el sistema educativo. Si yo doy de baja un tráiler, ¿será de utilidad para un colegio? Como que no, ¿no es cierto? Salvo que tenga una carrera de automotriz, una institución, un colegio difícil, un instituto superior tecnológico público podría ser. Pero cuando esto se genera, estamos hablando de colegios, ¿correcto? No de institutos, no de universidades. Esto es aplicable para colegios. Si yo como hospital estoy dando de baja camillas, camillas están nuevecitas, ¿será de utilidad para el sistema educativo? No, pues no es aplicable. Entonces, en general, estos bienes van a ser pues escritorios, sillas, estantes, ¿no es cierto? Armarios, algún mueble divisor, no sé, mesitas, mesas, sillitas, sillones, cosas que al colegio les sean de utilidad, que es precisamente lo que dice la norma. Entonces dice que una vez que yo doy de baja, tengo 5 días útiles para emitir mi resolución y eso lo debo publicar en el portal institucional de mi institución. Pero también dice que lo debo copiar a la SBN para que la SBN lo publicite. Como saben, la SBN ya no tiene el tema de gestión de bienes muebles. Entonces, en el comunicado 1 de la SBN del 2020, la SBN anuncia que estas notificaciones ya no se hagan a la misma entidad, a la SBN, sino que tengan que ser remitidas al MEF. Y en efecto, el MEF ha generado ya en su página web, como ven a la parte derecha, ahí está la página MEF, y ellos publicitan esas resoluciones que se les envían en mérito a la ley 30909. Entonces, si ustedes tienen dados de baja bienes por causal de estado de excedencia y son de utilidad para el sistema educativo, de frente lo tienen que notificar a la DGA. ¿Qué más? La DGA los publicita en su página web durante 30 días. Colegio interesado de estos bienes que están en buenas condiciones, lo van a solicitar no al MEF, sino el MEF lo que publicita es el número de la resolución, la relación de los bienes
y qué entidad ha dado de baja, con quién se tienen que comunicar en esa entidad que es la propietaria. Entonces, el colegio que tiene interés llamará a coordinar seguramente con control patrimonial para decirle dónde manda su solicitud, cuántos bienes les van a poder facilitar, etcétera, etcétera, y eso ya será una coordinación con la propietaria y el colegio. A lo mejor tengan 3, 4, 5 colegios interesados en unos mismos bienes. Es control patrimonial que tiene que decidir a quién se lo va a entregar. A lo mejor lo va a entregar al primero que llamó. A lo mejor va a entregar y de todo lo que ha dado de baja con una resolución y tiene 200 bienes, a lo mejor en partes iguales va a favorecer a esos 5 colegios que le han solicitado. Esa es una discreción que debe asumir la Oficina de Control Patrimonial. A lo mejor tenga esos 5 colegios y no todos sean los favorecidos, sino uno, al que tenga mayor extrema pobreza, porque la norma establece que tengan que ser exclusivamente esos los beneficiarios. Ahora, una cosa que sí deben tener en cuenta es que no hay ningún estudio de extrema pobreza. Lo que sí existe son publicaciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, que hablan de distritos con pobreza, ¿correcto? Entonces, como no hay extrema pobreza, limítense a buscar estos informes del INEI y en base a ellos establezcan qué colegios están en zonas de pobreza y ellos puedan ser los favorecidos. ¿Correcto? Eso va a ser una fuente supletoria de lo que la ley establece, pero que no existe, por lo menos por ahora. Ahora, otra condición puede hacer que pueda ser un colegio bastante alejado. ¿Por qué? O un colegio bastante cercano, ¿no es cierto? Porque dependerá de tu criterio para decir, bueno, yo ya necesito esto que se vaya de una vez, y si elijo un colegio que está en la zona de sierra, a lo mejor le sea más difícil tener el acceso hasta acá. O peor aún, a ti se te haga más difícil porque la norma lo que establece es que la entidad propietaria es quien tiene que hacerse cargo del transporte de esos bienes hasta el donatario. ¿Correcto? Entonces, una vez que en esos 30 días no apareció colegio que esté interesado, entonces la norma te deja libre para que tú como propietario determines a quién se lo vas a donar, a quién se lo vas a aplicar el acto de disposición que mejor creas conveniente. Podrás venderlo, podrás permutarlo, podrás hacer otro acto de disposición que tú creas conveniente. ¿Correcto? Entonces, ten en cuenta que en este caso tú asumes los costos del transporte, tú se lo llevas y se los dejas al colegio que te lo solicite. Entramos al tema de saneamiento patrimonial. Esto ya te mencioné que fue modificado por la resolución 084 del 2017, SBN, y esta resolución lo que hace es modificar la directiva 001-2015 SBN, y la directiva en su momento establecía que el saneamiento, que apareció en el 2015, tenía una vigencia de 2 años. Obviamente terminó en el 2017, pero precisamente aparece la resolución 084 de ese año, del 2017, para establecer que el saneamiento ahora era de forma indeterminada. Bastaba 2 condiciones. La primera, que los bienes a sanearse tienen que ser descritos en los informes finales de inventario como bienes sobrantes.
que tú vas a poder aplicar el saneamiento recién si presentas tu inventario patrimonial. Cuando presentes tu inventario patrimonial, entonces podrás iniciar tu proceso de saneamiento. No es que tú vas a hacer tu saneamiento y después vas a presentar recién tu inventario. No, al contrario. Presentas tu inventario, en el informe final de inventario declaras cuántos sobrantes tienes, cuántos faltantes tienes, y entonces una vez que ya presentaste tu inventario, tienes todo un año, tienes 12 meses para aplicar saneamiento y poder regularizar esos bienes que están faltando o sobrando. Precisamente acá hay unas ideas de cuándo vas a aplicar este saneamiento. ¿Qué hacer cuando en la entidad no hay bienes que están en el registro patrimonial contable? ¿De qué se trata? De bienes sobrantes. Las autoridades anteriores se fueron con el celular y la laptop que tenían asignados. Y ahora, ¿cómo hacemos? Un tema de saneamiento. Un trabajador sufrió un accidente. El vehículo de la entidad en donde viajaba cayó a un barranco. El vehículo no se recuperó, él murió, sucedió hace un año, pero sigue en el registro patrimonial y contable. ¿Qué hacemos? Saneamiento. O le decimos al servidor que murió, andas tu denuncia policial. Se murió, él lo tenía a cargo, era el chofer. Encontré varios bienes que no tienen documentos de compra o donación. ¿Y ahora qué hago? Fueron donaciones y nadie me dio el documento de donación. Estos y otros casos seguramente serán materia del saneamiento. Entonces, en este caso debemos tener en cuenta que todo servidor civil debe proteger los bienes que se le sean asignados y no permitir que sean usados para otros fines diferentes de las acciones que tengan que realizarse para cumplir las metas de la entidad pública. Cada servidor es responsable de la existencia y permanencia y conservación de los bienes a su cargo, independientemente de su nivel jerárquico, y adoptar las medidas para evitar su pérdida, sustracción, deterioro que puedan acarrear responsabilidad. Entonces, tengan en cuenta que hay responsabilidad. Aplicamos saneamiento. El saneamiento, entonces, cuando tengamos que poner la norma legal o la base legal, es la Directiva 01/2015 y modificada por la Resolución 084/2017. ¿Para qué uso el saneamiento entonces? Lo uso para regularizar la situación administrativa y legal de los bienes muebles de la entidad pública, que se encuentran en condición de sobrantes, así como aquellos que se encuentren en condición de faltantes. La idea es dar de alta bienes muebles sobrantes, dar de baja bienes faltantes y regularizar la situación registral de los vehículos que no cuentan con la documentación suficiente para su inscripción. Entonces, hay muchos vehículos que están circulando por ahí y no son propiedad de la entidad. Esas situaciones se pueden regularizar a través del saneamiento. Ojo que en el caso de vehículos, eso no es que voy a buscar a ver quién es el propietario, a quién le donaron primero y después quién es el otro donatario. No es buscar el tracto sucesivo, no es que el registrador me observe mi proceso y me diga, busca quién fue el anterior propietario y que te dé su documento de propiedad. No es la idea. La idea del saneamiento es, sin tener mayor información, sin tener documentación, poder regularizar su situación legal. Porque si yo, al contrario de lo que he dicho, yo tengo un documento, yo tengo una resolución, sé quién fue el propietario, entonces simplemente voy y busco los antecedentes y regularizo ante el registro público.
Pero no se trata de regularizar o de buscar los antecedentes o de seguirle el tracto sucesivo. Se trata de que dar de alta estos bienes. Entonces, vamos a ver cómo. Entonces, te mencionaba que hay un plazo de aplicación. Esto es de 1 año, una vez que he presentado mi inventario, ¿correcto? Y vamos con los bienes faltantes. Los bienes faltantes se supone que están en mi registro, están en mi contabilidad, están en el registro patrimonial. Los registré oportunamente en el CIMI. Después este registro CIMI pasó a ser registro SINAVIT, también están en el SINAVIT, pero físicamente en los inventarios de hace 2 años no los encontré. Entonces, hace 2 años que los vengo poniendo en mi informe final como faltante, porque el trabajador que lo tenía asignado ya no está, cambió, se fue de la institución, el trabajador no dejó entrega de cargo, fue el titular fue la administración pasada, ya cambiaron las autoridades y nunca dijo dónde dejó el bien que tenía asignado a su cargo, etcétera, etcétera. Entonces, si yo puedo encontrar algún antecedente y con esos antecedentes ir a formular la denuncia policial por pérdida de esos bienes, eso ya no califica como saneamiento. Simplemente en base a mi denuncia policial y a los antecedentes que yo tenga, hago un informe técnico y ese informe técnico sustentará la baja por pérdida porque hay la denuncia policial. Entonces, ese es un procedimiento regular que está contemplado como una causal de baja en la directiva. Esto se trata en que yo voy a dar de baja ese bien que no está porque no hay denuncia policial, no hay informes, no hay una copia de nada. El que lo tenía a cargo ya no trabaja en la institución. El bien está en mi registro, pero 2 años hace que no lo encuentro. No sé, ni siquiera hace 1 año que no lo encuentro. La idea es darlo de baja. Yo como faltante puedo darlo de baja así hasta en el mes pasado. El mes pasado lo tenía registrado, pero ahora ya no está. Sí, pero si fue el mes pasado, ¿por qué no haces la denuncia policial? Claro, la primera opción es intentar ir a la comisaría, presentar un escrito con tu representante legal y que te acepten la denuncia policial. Una denuncia policial o fiscal. Bueno, no se puede. La comisaría solo acepta denuncias de hace 1 día, hace 2 días. Después ya no quiere. Eso pasó hace 1 mes. Entonces podríamos intentar aplicar el saneamiento. No tenemos denuncia policial, el bien ya no está. Podría aplicarse. Condiciones previas. No se cuente con documentación suficiente para sustentar la baja de los bienes vía procedimiento normado en el numeral 623 de la Directiva 001. Que no sea posible recuperar el bien que, de acuerdo a la documentación fehaciente, se encuentre en posesión de otra entidad, institución privada o persona natural, o tampoco sea posible transferirlo en favor de dichos poseedores. Es decir, a lo mejor yo afecté y la administración anterior afectó en uso a otra entidad pública y ya pasaron más de 4 años y nunca me devolvieron el bien. Y yo, que soy nueva autoridad, ni sabía. Si no viene patrimonio de la otra entidad a preguntar, oye, ¿qué, no quieres tu bien? Yo ni me entero. Pero ya no lo tengo. Peor todavía, ¿no es cierto? Tiene que devolver. Tiene que devolver uno semejante porque él fue quien lo perdió. Entonces, yo puedo proponerle, pídemelo y yo te lo dono. Y tú lo saneas porque yo no sé qué pasó con ese bien, pero mejor pídemelo y lo saneas tú como faltante y listo. Y yo te lo dono, ¿no es cierto? Eso podría ser una acción. La otra acción es que el otro te venga y te diga, mira, acá está la denuncia policial, se perdió, pero acá está toda la documentación de lo que pasó.
Entonces ya no sería saneamiento porque tengo todos los antecedentes y documentación sustentatoria, y entonces simplemente lo doy de baja por robo, por pérdida, por hurto, por lo que diga la denuncia policial. Pero sí le conmino a que me devuelva un bien semejante, pues, ¿no? Porque yo se lo afecté. Y lo tercero, pues, que aplique yo saneamiento, ¿no es cierto? Porque yo le afecté, pero voy a ver dónde está mi bien afectado, y también, como yo soy nueva administración, las autoridades de la otra institución también son nuevos, y ellos dicen, no, yo no sé nada de la otra administración. Y cuando yo llegué, ese bien no estaba. Entonces, ¿a quién le solicito? ¿A quién le pido? Hago mi proceso de saneamiento. En un proceso regular hemos visto, hemos aprendido que cuando damos de baja, patrimonio se agencia de un informe del área técnica. Ese informe del área técnica me permite a mí como patrimonio hacer un informe técnico que es con sustento en el anexo 3 de la directiva 001. Pero también necesito el informe del servidor público, ¿no es cierto? El que perdió, al que le robaron, el que distraídamente le hurtaron el bien, ¿sí? Toda esa información me permite proponer a la OGA mi resolución de baja con mi anexo de los bienes que voy a dar de baja, indicando la causal. Esa información la mando a la OGA la aprueba mediante resolución, eso iba a la SBN, ahora va al MEF, ¿cierto? Y también comunico a la Oficina de Contabilidad y a Patrimonio. Bueno, ese era el procedimiento regular, o es el procedimiento regular cuando el bien está. Pero en este caso, el bien no está, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué es lo que dice la Directiva de Saneamiento? En el punto 4, van a ver que, sin perjuicio del procedimiento de la baja por saneamiento, la OGA debe comunicar a la Secretaría Técnica de las Autoridades del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la entidad para los fines del caso respecto a los bienes faltantes. Es decir, si yo creo como autoridad, como OGA, que hay una responsabilidad del trabajador que ya no está y que seguramente, o que sí está incluso, ¿no es cierto? Pero el bien físicamente ya no lo tenemos, entonces puedo mandar el expediente a la Secretaría Técnica para el proceso disciplinario que corresponda. La norma te dice eso, pero no te condiciona que no puedes dar de baja si no hay resultado del proceso disciplinario. El proceso disciplinario es paralelo al proceso de baja. Es más, en general tú sabes que el proceso disciplinario va a demorar más, porque un proceso de baja a lo mejor en 30 días se ejecuta y se aprueba. Pero el proceso disciplinario va a pasar medio año, va a pasar un año, va a pasar 2 años, y recién se va a pronunciar y va a decir, sí, la persona es responsable, que devuelva. Si la persona todavía trabaja en la institución, devolverá. Puede hacer que el proceso disciplinario diga, no hemos encontrado más responsabilidad, así que archives el caso. ¿Listo? No habrá nada que devolver. Puede hacer que, en efecto, o sea, no podamos encontrar ningún documento adicional, nada que nos diga, él es el responsable, o hay indicios de que él se lo llevó, porque precisamente esa es la idea del saneamiento, no hemos encontrado nada. Y entonces lo que sí me va a permitir ese informe donde yo diga no encontré nada, que yo pueda elevar mi proyecto de resolución a la OGA y decirle apruébese la baja por saneamiento. No necesito describir un nombre para esa baja o una causal, simplemente de frente. La resolución que salga dirá apruébese la baja por saneamiento de faltante. Listo.
no es que va a calificar como una causal, no tiene sentido. El bien ya no está. Habrá un informe técnico que acopie todo lo que en versión tú puedas mencionar sobre el bien que no está. Se perdió hace 2 años, el trabajador de esa área dice que lo vio hace 5, cuando él llegaba ya no estaba, nunca vio ese bien, cosas así. O encontrarás en tus registros, si tuviste el registro SIMI, ahí encontrarás quién lo tuvo asignado, y el trabajador habrá hecho su descargo a través de un memo, ¿no? Yo cambié de oficina y se quedó en tal oficina, y listo, no haya más. Entonces, con eso no le puedo imputar que es responsable. Entonces, simplemente la norma no se condiciona para nada, y simplemente que hagas tu informe técnico legal, lo eleves a la OGA y la OGA apruebe la baja de ese bien faltante. La responsabilidad corre por su cuenta y saldrá oportunamente. Pero eso no va a condicionar a que no se haga la baja. El procedimiento es, según las condiciones de la directiva, lo ves en el rombo, en la parte central, interviene la entidad, interviene la SBN. Como parte del inventario, tú tienes a los bienes muebles faltantes. ¿Dónde vamos a mencionar a los bienes faltantes? En el inventario, pero por supuesto, como parte del inventario, esos bienes van a estar registrados, porque si no están, no significa que se hayan dado de baja. Busqué las resoluciones de baja antiguas y ahí no están esos bienes dados de baja. Por eso es que están en el registro, en el inventario. Y hago mi informe técnico, paso 2, paso 3, se lo comunico a la OGA y la OGA autoriza. No es que la OGA después me va a decir, no sabía. No, yo voy a iniciar mi proceso de saneamiento porque la OGA me da luz verde. Está autorizando a iniciar el procedimiento. Paso 4, si veo que encontré indicios de que alguien es responsable, pues lo comunico a la Secretaría Técnica para el tema sancionador, de ser el caso, el tema disciplinario. Paso 5, elaboro mi informe técnico y mi proyecto de resolución. Paso 6, se aprueba la resolución de saneamiento y baja, y lo aprueba la OGA. Paso 7, se comunica al registro patrimonial y contable para el descuento del caso, ¿no es cierto? Porque es una baja. Y esa anotación de la resolución la debo poner en el Sinavit Muebles. Listo. ¿Qué debo conservar? Mi resolución de saneamiento y mi informe técnico. ¿Aló? Sí, profesor, una consulta. ¿Aló? Sí, una consulta. Sí. Por decir, en el lapso de 1 año que no se ha hecho mi entidad el saneamiento de tanto los bienes faltantes como sobrantes, ¿es pasible de sanción de una acción administrativa? ¿Una responsabilidad administrativa? Porque tenemos nosotros bienes, informamos en el informe final de cada inventario, siempre decimos cuántos faltantes y cuántos sobrantes tenemos. Pero desde el año 2017 hasta la fecha no se ha hecho el saneamiento de tanto de los sobrantes como de los faltantes, ¿no? Esa es una. Ahora, independiente del proceso sancionador que dice el punto 4, que obligadamente la OGA tiene que comunicar a la Secretaría Técnica lo que no pasa en mi entidad, ¿no? Esto tiene que reponer el bien o solamente va a ser un proceso sancionador, nada más. Por eso ya lo dirá precisamente la Secretaría Técnica. O sea, no, si encontrara la responsabilidad, ¿qué va a pasar? ¿Lo repone o solamente por lo eso sanciona? ellos se van a pronunciar. Ya. Ellos dirán, pues, ellos dirán. Precisamente para eso es que son convocados y se les pasa el caso. Ya. En ningún otro caso, claro,
De nada. En ningún otro caso, control patrimonial va a determinar antes de que ellos, patrimonio puede decir, era fulanito y entonces él debe entregar. No, porque esa atribución no la tiene patrimonio. Pero No ha sí puedo sido, no ha sido comunicar autorizado. esto, pero sí puedo Correcto. comunicar en este caso a la gerencia general, ¿no? Que es la OGA de nuestra entidad, a la gerencia general para que ellos cursen el informe correspondiente a la Secretaría General de la responsabilidad de los bienes de algunos servidores que no han hecho la devolución o la reposición de esos bienes que los han perdido por por X motivo, ¿no? Así es. Esa es la idea. Comunicar, sí. Sí, doctor, disculpe, esto, en el caso de un fiscal, por ejemplo, porque hay la parte administrativa y la parte fiscal, pero en la parte fiscal, por ejemplo, hay muchos fiscales que están renuentes a hacer la devolución del bien, porque dice que lo dejaron en su escritorio, que se lo perdió la laptop, y ellos no van a reponer. La parte administrativa lo va a ver, lo ve la parte perdón, en la Secretaría Técnica ve lo que es la parte administrativa, pero en la parte de la parte fiscal, en este caso de los fiscales, ¿a quién se debe comunicar? Me imagino de repente a la presidencia de la Junta de Fiscales Superiores, o a quién, para encontrar la responsabilidad de Bueno, de un funcionario fiscal, ¿no? De una autoridad fiscal. pero por eso, eso que usted consulta en este momento ya no es un tema de los bienes, sino es de responsabilidad funcional. No, Y eso ya es de bienes que lo han seguramente que perdido. tendrá su... Y ellos dijeron Bueno, que no van a pero responder. si es por bienes que lo han perdido, entonces sigue siendo un tema administrativo y se ciñe a la norma SBN. Ahí no hay problema. Ya. Yo estoy pensando que usted me está consultando que él, no sé, es un desobediente, desacata y no quiere hacer Bueno, no caso, son, y es un son tema varios, sí, diferente. son varios, pero siempre son renuentes a que ellos no van a hacer la reposición del bien, porque nosotros no determinamos, Por pero eso, nosotros no determinamos, pues, ¿no? La este, responsabilidad. ese caso, si se trata de bienes, entonces sí es un Ujú. tema administrativo y le alcanza la directiva que estamos tratando. Ya, ok, ¿Ok? doctor, muchas gracias. Bien, entonces, hasta ahí hemos terminado con el saneamiento de bienes muebles y nos tocaría pasar al saneamiento de bienes sobrantes porque ya vimos el tema de bienes faltantes. Entonces, Profesor, disculpe, siendo la hora, quería hacerle sí, una un ratito, consulta. sí, todavía no me he ido. Ay, Siendo la hora, el siguiente punto que es también así de cortito, lo vamos a tomar el lunes temprano, empezando para terminar con el tema de el saneamiento. Y ahora por la hora ya los voy a liberar, pero estoy aquí para sus consultas. ay, profesor, disculpe, Dígame. mire, lo que pasa es que yo recién soy nueva en esto de control patrimonial, ¿no? Recién me han cambiado a mí esta área, como le decía, en este año. Y la persona que estaba anteriormente en el área de control patrimonial ya se ha jubilado hace 2 años. Y durante esos 2 años no había una persona ahí perenne, ¿no? Siempre encargaban un mes a uno, un mes a otro, pero el detalle es que cuando yo he hecho un pequeño control, un inventario, me di con la sorpresa de que habían varios trabajadores que tenían a cargo en su inventario bienes de los años 80, de los años 85, que ellos me decían que esos bienes le habían entregado a la señora que estaba anteriormente que yo, ¿no? Y la mayoría de los trabajadores me decían eso, ¿no? Que por eso que no estaban, eran faltantes. Entonces, en ese caso, que tampoco, bueno, yo les decía, si es que le han entregado algún documento, tienen que tener, ¿no? Pero me decían, vuelta, pero ¿qué documento puedo tener de años tan remotos, ¿no? Claro. Y yo tampoco, yo me fui a los archivos y no he encontrado. Y también así viene Mira, del año 2000, así, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer ahí también? Aplicar el saneamiento, es obvio, o sea, ¿no? difícil vamos a buscar responsabilidades porque, como Ujú. verás, es imposible.
no hay ningún documento que lo va a facilitar. Entonces, lo más Eso me ha probable es, pasado con casi todos los trabajadores, tienen ese problema. Yo podría mira, cursar un oficio así a nivel general para que todos, ¿no? ¿Cómo podría ser en ¿qué todo caso? es lo primero que te aconsejaría hagas? Manda una comunicación para todo aquel que tenga un faltante y que haga su descargo y que te lo mencione por escrito. Y con ese descargo ya podrías tú hacer tu informe y proponer el saneamiento de los faltantes. Ah, ok, entonces, supongamos que ellos me digan, no, yo le entregué al anterior jefe de OSI, ¿no? De control patrimonial, y yo no encuentro ese documento, ya, eso ya yo sustentaría en mi informe, que no he encontrado el documento, o tendría que Así es. decirle al trabajador, no, yo no he encontrado el documento. No, prescrito No, por el los... trabajador no, o sea, el trabajador ya con haber hecho su descargo a través de un memo te dará cuenta, ¿no es cierto? Yo lo hice, pero que te lo escriba. En base a Ah, eso, ok, tú elaborarás tu informe técnico. ah, Y tu ok, informe técnico dirá, pues todos estos bienes, mira, tal trabajador me dijo esto, tal otro me dijo aquello, no están, etcétera, y propongo que se dé de baja. ¿Listo? No ah, va a ya, haber con saneamiento. posibilidad de responsabilidad porque son de los 80. ¿Qué vamos a encontrar de esos años? Es Claro, imposible. ah, ya, ok, profesor, gracias. Profesor, Ok, ¿nos puede brindar su correo para hacerle cualquier consulta, por favor? pero eso lo hace el MEF ahora. ¿Qué hacemos nosotros? Usted tiene Yo, más casos, experiencia. ya bueno, casos, voy a ser benevolente porque están en el curso, pero serán casos así Gracias. bien raros, ¿no? Porque, de hecho, hay casos raros que yo podría ayudar seguramente. Mi correo es, así como suena, amore@sbn.gov.pe. Gracias, profesor. Ok, entonces conmigo, o sea, ustedes tienen clases el viernes y conmigo el próximo lunes. El próximo lunes terminamos el tema de bienes sobrantes, porque hemos abordado el tema de saneamiento de faltantes, y el próximo lunes hacemos tasación y hacemos RAE. Bien, señores, buenas noches, que les vaya bien.